Terapia de choque a la cubana. Entre otras noticias, un congreso partidista solo para cubrir la forma. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. El uso de la represión y la propaganda han desembocado en el único y verdadero logro del castrismo, el mantenimiento del poder a toda costa. Es sabido que el régimen de La Habana tiene una inmensa efectividad en la represión y el uso de la fuerza, también un poco en la propaganda, pero haciendo trampa, pues su versión de las cosas es la única que se difunde. Lo anterior, a su vez, ha desembocado en su verdadero logro, el mantenimiento del poder a toda costa. Para desgracia de los cubanos, en todo lo demás se exhibe un impresionante muestrario, muy difícil de superar, de fallas y fracasos. Esa afirmación, que posee una validez general, tiene especial vigencia cuando entramos en el terreno de la economía. Es ahí donde el gran desastre que representa el sistema socialista se manifiesta con todos sus detalles. Con decir que en Cuba ni azúcar se produce a derechas, en Venezuela el petróleo va por el mismo camino y todavía hay quienes consideran exagerados porque pronosticamos que, si algún día este sistema antinatural logra instaurarse en países como España, se acabará el vino y el aceite de oliva. Estas consideraciones abstractas vienen al caso porque el gobierno de La Habana se apresta a abandonar la dualidad monetaria nacional, eliminando el CUC o peso convertible y dejando en circulación solo a su pariente pobre, el CUP. Este proceso que, según algunos afirman, se iniciará el próximo 1 de diciembre, producirá una tremenda conmoción en la economía cubana. El mismo régimen ya ha anunciado que, en medio de la gran sacudida, se elevarán los precios y salarios y habrá una devaluación del peso. En un informe anterior, pronosticamos que todo se traduciría en un gran despojo que sufriría el ciudadano de a pie, o para decirlo con más claridad, la baja en la cotización del peso representará una reducción drástica en los ahorros, salvo los atesorados en divisas extranjeras, claro. A su vez, los incrementos en los sueldos y los precios se traducirán en la reducción de los ingresos reales de los cubanos, pues solo cabe esperar que los últimos crezcan bastante más rápido que los primeros. Todo esto servirá a los castristas para resolver, al menos en parte, uno de los grandes desajustes de la economía nacional, el de las inmensas colas diarias para conseguir cualquier artículo de primera necesidad. Se trata de otra calamidad que han introducido ellos mismos, con sus dirigismos estatistas y sus políticas cerradas. De paso, el régimen perderá una de las coartadas ideológicas. Siempre valoré el surgimiento del mismo peso convertible como una treta. Gracias a ella, el fundador de la dinastía pudo enmascarar en parte la esencia expoliadora del sistema por el entronizado. Los supuestos dictadores del nuevo orden, los proletariados, continuaban cobrando sus escuálidos salarios en los despreciados CUP. Se suponía que en las tiendas en Ibizas estaban destinadas los diplomáticos, turistas y otros extranjeros. Con la dolarización, también se admitió a quienes recibían remesas de sus parientes cubanos emigrados, pero en ese cuadro tan edificante, donde quedaba un obrero que tenía que conseguir un par de dólares para comprar un pomo de aceite, o a la viejita jubilada que realizaba esfuerzos no menores para adquirir un jabón. Por supuesto que, a los efectivos divulgativos, la propaganda comunista se demuestra como coherente. Los súbditos a pies recibían sus suministros, verdad, en cantidades siempre insuficientes y a veces francamente ridículas, a precios subsidiados en los mismos pesos cubanos que cobran sus sueldos. Por su parte, el jaboncito, digamos de 40 centavos al cambio del CUC al CUP, en realidad casi 10 pesos, era para los receptores de remesas. Fue gracias a esa treta que el encarecimiento brutal de los productos de primerísima necesidad, como los recién mencionados, el picadillo, el pollo y otros, pudo ser enmascarado por el castrismo. Ahora, para salir del desastre entronizado por ellos mismos, con una doble moneda, se ven obligados a reconocer que tienen que vender esa clase de artículos a precios que no están al alcance de los miserables salarios que ellos pagan. En todo este contexto, las realidades de la actual eliminación de la dualidad monetaria me hacen discrepar con el encabezamiento algo alarmista que acaban de publicar en el Diario de Cuba, Reforma Salarial en Cuba. Preparémonos para las colas que lleguen a Miami. Se trata de un argumento del texto de Rafael Cruz. En él, la colega, con datos concretos, documenta la inflación de los precios minoristas que ya comenzó, pero la credibilidad que la autora le otorga al zar económico Marino Murillo cuando éste alude al supuesto propósito del régimen, que los precios no crezcan por encima de la subida de los salarios, parece injustificada. También pienso que en la conclusión que se refleja en el titular antes citado,
Rafael Cruz hace una descripción impactante y original del proceso de eliminación de la actualidad monetaria, al calificativo maremoto monetario. Por su parte, yo insto a que a fin de cuentas, todo ese inmenso alboroto significaría un despojo único para el cubano a pie. En Cuba abunda la retórica socialista y las críticas al departamento ideológico del régimen que dirige a lo largo de ellos mismos que llaman políticas neoliberales. Pese a esto, el castrismo que apuesta a llevar a cabo ni más ni menos lo que tanto critica cuando los gobiernos de ideología opuesta los realizan, que es la terapia de choque. Siguiendo con las noticias, un congreso partidista solo para cubrir las formas. 3 reuniones del Buró Político del Partido Comunista en menos de un mes indican que se cocina lo que sucederá en el 7º Congreso de esa organización. En países como Cuba, donde las decisiones políticas son tomadas por un reducido grupo de personas, a veces 2 o 3 individuos sentados en una mesa, en una especie de tertulia familiar, los congresos y otros eventos de similar naturaleza no son más que meras fachadas para dar forma a determinaciones establecidas con anterioridad. De esa manera debe comportarse el 7º Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba, PCC, anunciado para celebrarse en el venidero 2021. Esa cita, aún marcada por la característica antes mencionada, servirá para continuar el ciclo de 5 años entre un congreso y otro y así dar visos de institucionalidad a la principal fuerza política de la nación. Es evidente que Raúl Castro y la plana mayor del Partido Comunista no desean repetir lo que sucedió en el 5º Congreso de 1997 y el 6º, que tuvo lugar en 2011, los años finales del mandato del hermano mayor, a inicios del reinado del hermano menor, 14 años sin Congreso del PCC. Ahora, con las políticas transadas con anterioridad, al menos los Castros se reúnen en el Buró Político de la organización, un grupo de 17 personas, con vistas para indicarle la manera en la que deben sancionar el venidero 8º Congreso. La prensa oficialista ha anunciado 3 reuniones del Buró Político en menos de un mes, el 21 de octubre, 11 y 18 de noviembre, en las que se han tratado temas relacionados con el próximo Congreso, tales como políticas de cuadros, la atención de las organizaciones de masa, la actividad ideológica, así como el chequeo de los acuerdos tomados con anterioridad en la cita del 2016. En este contexto sobresale lo relacionado con la política de cuadros. El Buró Político de la organización, como todo hace indicar, requerirá los nuevos ingresos que reflejen la realidad del país. Figura como el primer ministro Manuel Marrero, el ministro de Economía Alejandro Gil, la viceprimera ministra Inés María Chapman y el titular del Ministerio del Interior Julio César Ganarilla, de recientes ascensos con la nomenclatura, no son miembros de esa élite partidista. De los 17 miembros que conforman al actual Buró Político, solo Marta Ayala Ávila, que en 2016 se desempeñaba como vicedirectora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica, oficia como candidatura casi segura para salir de las instancias, pues apenas ha recibido tratamiento mediático durante los últimos 5 años. Aunque no se haya mencionado mucho entre los temas tratados con la visita de la realización del 8º Congreso, es lógico que la economía ocupe un lugar central en las deliberaciones y las decisiones que sean anunciadas en ese cónclave partidista, la grave crisis que enfrenta el país, el ordenamiento monetario, así como lo relacionado con la actualización del modelo económico, aspecto último del que Raúl se siente como autor intelectual, centrarán seguramente la agenda del evento. El menor de los Castros debe de tenerlo todo preparado para anunciar la transición generacional que debe operarse con motivo del 8º Congreso. Si se cumple lo prometido, él dejará la jefatura del partido, la que todo indica que será ocupada por Díaz-Canel. Además, podría ocurrir la salida de los históricos como Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés y tal vez también la de Esteban Lazo. Así todo, es poco probable que Raúl Castro se aleje definitivamente de las esferas del poder. Así todo, es poco probable que Raúl Castro se aleje definitivamente de las esferas del poder. Los Castros han demostrado unas ansias infinitas al mando. Recuerden que su hermano ha acabado físicamente, pero manteniendo la cuchareta en todo con aquellas famosas reflexiones de prensa. Entonces es prever que, mientras se permita su salud, Raúl Castro oficializa como una especie de asesor con el que se debe contar a la hora de decidir la última palabra. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.